Gracias al Ministerio de Adoración y Alabanza. Dios les bendiga también. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí en algún momento hemos olvidado alguna cosa importante? A ver, levante su mano. Por ejemplo, que algunas veces se nos ha olvidado que tenemos una cita médica. Por ejemplo, hemos olvidado el cumpleaños de alguna persona, un ser querido. Y después nos terminamos acordando ya demasiado tarde y terminamos muchas veces perdiendo hasta la cita médica, ¿cierto? ¿Cuántos nos ha pasado? Creo que a todos. O quizás algún esposo que haya olvidado la fecha o el aniversario de su matrimonio, ¿verdad? Pobrecito. O algún padre que haya olvidado la fecha de cumpleaños de uno de sus hijos. ¿A cuánto nos ha pasado? O quizás alguna persona o alguna pareja que está planificando y se le olvidó tomar la pastilla. Y eso muchas veces termina cambiando el rumbo de la historia, ¿ven? De sus vidas. Los niños y los adolescentes van a sus clases. ¿Cuántos saben que hay enfermedades espirituales? Amén. Así como hay enfermedades físicas donde nuestros cuerpos son quebrantados, son afligidos por causa de la enfermedad, también hay enfermedades de tipo espiritual. En alguna ocasión pude enseñar sobre la ceguera espiritual. Pero hoy quiero hablar de otra enfermedad de tipo espiritual y es la amnesia espiritual. Dígale al que tiene a su lado, amnesia espiritual. Algunas personas quizás por algún problema de salud, un problema cerebral, un accidente, un golpe, han terminado perdiendo su memoria, ya sea parcial o completamente. Y yo me imagino que debe ser muy difícil para alguien hasta olvidar su propia identidad, saber cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, quién es su familia, olvidarlo todo. Eso se llama amnesia. Aquí, pues según el diccionario, la amnesia dice que es la pérdida total o parcial de la memoria. Pérdida total o parcial de la memoria. Ya dijimos, una persona porque puede tener un golpe fuerte en la cabeza, termina perdiendo su memoria. Amén. Pero hay una parte de la Biblia que yo quiero que tú y yo en esta mañana podamos estudiar, donde el Señor nos está advirtiendo de la amnesia espiritual, donde el Señor nos recalca, nos advierte para no caer en esa amnesia o en esa pérdida total o parcial de nuestra memoria. Nos advierte de que tú y yo no olvidemos algunas cosas que son quizás las más importantes. ¿Cuántos están aquí? Vamos a ir a la palabra, al Antiguo Testamento, Deuteronomios capítulo 8, versículo 11. Deuteronomios 8:11. ¿De qué estamos hablando hoy? A ver, ¿quién sabe? De la amnesia espiritual. Deuteronomios 8:11. Mire cómo empieza este versículo. Cuídate de no olvidarte de quién. Voy a repetirlo más fuerte porque como que no lo alcanzan a leer ahí en los televisores. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Sí ve? Empieza el texto con una advertencia. Cuídate, ojo, que no se te olvide nunca quién es Jehová tu Dios. Y sigue diciendo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas
y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se enorgullezca tanto tu corazón. ¿Y qué? ¿Qué sigue? Y te olvides de Jehová tu Dios. Sigo leyendo. Que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca ¿del qué? Del pedernal. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no había comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. En otras palabras, no digas: esto lo he logrado yo solo. Sigue el 18. Sino, mire, ¿qué dice? Acuérdate de Jehová tu Dios. Note algo, querido hermano. Note algo en esta lectura, que siempre está diciendo: no te olvides. No te olvides. Y recalca: acuérdate, acuérdate. Sigo leyendo. Porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. ¿Cuántos dicen amén a esto? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 19. Mas si llegares ¿a qué? A olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto que pereceréis. Hermanos, ¿sí se dio cuenta cuál es el título de este pasaje que acabamos de leer? En algunas Biblias dice: amonestación de no olvidar a Dios. Si usted va ahí al primer versículo que leímos, arribita en letras negritas, dice: amonestación de no olvidar a Dios. Y note que en estos últimos versículos que hemos estado leyendo, nosotros podemos destacar tres cosas que nosotros nunca podemos olvidar. O mejor, digamos 4 cosas. Voy a agregar una última más. 4 cosas que nunca tú y yo como cristianos podemos o debemos olvidar. Lo primero que nos dice es que nosotros nunca podemos olvidar ¿de quién? De nuestro Dios. Ese es el punto, el primer punto. No olvidarnos de nuestro Dios. Vamos a ver 4 cosas de las que jamás usted y yo nos podemos olvidar. Porque el día que nos olvidemos de eso, entonces pereceremos, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la primera? No olvidarnos de quién. Dígale al que tiene a su lado: nunca te olvides de Dios. Ahora dígale: cuídate de olvidarte de tu Dios. Hermano, es que aunque digamos que no, nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando la Biblia está diciendo, está hablando de olvidarse de su Dios, no se está se está refiriendo a no tener en cuenta a Dios. A eso se refiere cuando la Biblia habla de olvidarse de Dios, a ignorarlo, hacerlo a un lado, no tenerlo en cuenta, olvidarnos de su presencia, olvidarnos de que Él es real y de que Él existe y de que por Él hoy estamos aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero note usted que estos versículos nos muestran que la mayoría de veces nos olvidamos de Dios. ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando estamos bien. Algunos se olvidan de Dios cuando están bien. El versículo 2 dice: no suceda que comas y te sacies. O sea que quizás ya tienes el negocio
que has estado anhelando y te está yendo bien. Y sigue diciendo, y edifiques buenas casas en que habites. O sea que de pronto ya tienes la casa propia que tanto has estado anhelando o la estás construyendo. Y sigue diciendo, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Amén. ¿Qué dice el 14? Y se enorgullezca tu corazón y se te olvide, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Amén. Sabes, muchas veces cuando obtenemos lo que hemos estado pidiendo, ya entonces abrimos a Dios. Lo dejamos a un lado porque ya tengo lo que quería. Cuando estamos enfermos, venimos y buscamos a Dios porque necesitamos sanidad. Cuando estamos sin trabajo, venimos y buscamos a Dios porque necesitamos un empleo. Cuando queremos que Dios nos ayude para obtener una casa, buscamos a Dios, y cuando tenemos la casa, chao, tenemos el empleo, chao, ya no tengo tiempo ahora porque ahora tengo empleo y tengo que ir a trabajar. Amén. Hermano, muchas veces son las situaciones difíciles también las que nos aterrizan en la vida y las que nos hacen a nosotros doblar rodillas. Por eso muchas veces Dios permite también las circunstancias difíciles, porque quizás es la única manera de pronto de llamar nuestra atención. Dios tiene que apretarnos porque es la única manera en que nosotros podamos mirar hacia arriba y decirle, Señor, ayúdame. Pero mientras todo va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando viene un diagnóstico de salud muy grave a nuestras vidas y quizás el médico te dice, tienes un cáncer, entonces es cuando te acuerdas de Dios. Cuando te pasan una carta de despido en la empresa, entonces es cuando nos acordamos de Dios. Cuando tu pareja te abandona y se va con otro o con otra, entonces sí te acuerdas de Dios. Cuando te enteras que tu hijo está en las drogas y anda metido en cuentos raros, entonces nos acordamos de Jehová tu Dios, nuestro Dios. Todas estas situaciones difíciles como que nos aterrizan y nos hacen a nosotros buscar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Qué triste que Dios tenga que usar estas circunstancias y situaciones duras para poder llamar nuestra atención. Qué triste, hermanos. Porque Dios nos ama. ¿Y por qué nosotros también no le podemos amar a Él? Cuando alguien da amor, ¿qué quiere recibir? Amor. Murió en una cruz, sufrió, padeció, aguantó todo lo que todos ya hemos leído, por amor. ¿Y cómo le pagamos nosotros? Dándole muchas veces la espalda. En pocas palabras estamos diciéndole, ¿sabes? Ese sacrificio que hiciste ahí en la cruz, me importa nada. Y para nadie es un secreto que la mayoría hoy de los que estamos aquí quizás es porque alguna situación difícil nos hizo acercar un día a Dios. Y por eso muchos hoy estamos en este lugar. Pero muchas veces, cuando ese momento, situación difícil pasa, cuando ya hemos superado el problema, entonces poco a poco nos comenzamos a alejar de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ya no tenemos tiempo quizás para Dios. Ya no clamas como cuando tenías ese problema. Ya no clamas y te humillas como lo hacías antes. Y el Señor lo que está diciendo esta mañana es, cuídate de olvidarte de tu Dios. Es una advertencia. La palabra cuídate es una advertencia. Amén. A otros quizás les suceda de manera contraria.
Amén. Y es en el momento de angustia y de dificultad cuando se olvidan de Dios. O sea que en ambas circunstancias, muchas veces las personas se olvidan de Dios. Cuando les va bien, se olvidan de Dios. Y otros, cuando están en medio de la prueba y de la dificultad, se determinan desanimando, no resisten la prueba y ¿qué? Terminan alejándose de Dios. ¿Cuál es tu caso? Es por eso que el sabio escribió en el libro de Proverbios, mire este versículo tan interesante. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Quizás ahí no la tengamos, pero mire cómo dice, escúchelo. Proverbios 38. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Mire, no me hagas pobre ni tampoco rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Mire lo que aquí el escritor pide al Señor: no me hagas rico, pero tampoco me hagas pobre. Manténme con el pan de cada día. Yo este versículo, soy sincero, nunca lo había leído. Bueno, en esta versión. Versículo siguiente dice: porque si llego a ser rico, mire, vamos a ver las razones por las cuales este hombre, que es un sabio, le dice al Señor esto: ¿sabes, Señor? No me hagas rico, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti. Y hasta me atreva a decir que no te conozco, como es el caso de muchísimos hoy en día. Cuando no tenían, andaban atrás de Dios. Y cuando ya Dios los bendice, ahora ni lo conocen. Porque muchas veces el tener todas las cosas, mi querido hermano, nos hace pensar que no necesitamos de Dios. Tengo plata, tengo salud, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi negocio. Todo va bien, todo va sobre rueda. No necesito a nadie más. Es lo que dicen muchas personas. Pero por eso el sabio está diciendo: si llego a tenerlo todo, quizás hasta me olvide de ti. Mire la parte B ahora del versículo. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Wow, qué equilibrio, ¿verdad? Este hombre no está pensando tanto en su bienestar, en él. Este hombre está pensando más que todo en su relación con Dios. Para él eso es más importante que tener plata, ¿sabes? Y por eso él dice: Señor, no me hagas rico. Hoy en día hay muchos que están orando es por dinero, dinero y dinero. Casa, carro, beca, porque quieren tener y quieren amontonar y quieren más y más y más. Pero me sorprende, porque este hombre prefiere tener un equilibrio. No está pidiendo que tampoco lo dejen arrutanado, ni en la miseria, no. Él está diciendo: ni me hagas rico ni me hagas pobre. Ayúdame a mantenerme en un nivel donde yo no pierda mi relación, mi comunión contigo. Creo que esa debería ser la oración de nosotros. ¿Para qué amontonar tantas riquezas y propiedades en esta tierra? Dígame, si mañana se muere, ¿qué va a pasar con eso? Se lo deja a sus hijos, pero y cuando sus hijos se mueran, también y así. Usted no se va a llevar nada. Pero ¿a dónde va a ir después que muera? Eso sí tiene que importarnos. Eso sí debe ser importante. Pero no solamente nos advierte la Biblia de olvidarnos de Dios cuando estemos bien o cuando estemos mal. La Biblia también nos advierte de olvidarnos de Dios en el tiempo de la juventud. Eclesiastés 12:1. Vamos ahí a Eclesiastés 12:1. Un versículo muy conocido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermano, porque suele suceder que el joven piensa en todo. Amén. Menos en Dios. El joven piensa en sus amigos, piensa en divertirse, piensa en enamorarse, piensa en estudiar, en tener una profesión, piensa en sexo, piensa en su cuerpo, en tener un buen físico, pero nunca piensa en Dios, por lo general.
no quiero incluir a todos los jóvenes allí, pero son muy pocos los que piensan en Dios. Amén. Eclesiastés 12:1, ahora se lo leo en la NTV, en la nueva traducción viviente. Dije, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Wow. La emoción, el fervor, la pasión de la juventud, cuando somos jóvenes, fuertes, sanos y bellos, que nos creemos dueños del mundo, que creemos que podemos ir y conquistar todo. Que esa emoción, dice este versículo, no te haga olvidarte de tu Creador. ¿Cuántas personas en algún momento de emoción sexual se han olvidado de Dios? Recuerden lo que le pasó al rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un guerrero, el rey David, el gran adorador, amén. En un momento de pasión sexual, ¿qué pasó? Ya todos lo sabemos. Todo se vino abajo. Y por muchos años derramó lágrimas como consecuencia de haberse olvidado de Dios en ese instante. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Entonces, como primera medida, ¿de qué no podemos olvidarnos? De Dios. Como segunda medida, nunca olvides de dónde te sacó Dios. Dígaselo ahí al que tiene a su lado. Nunca te olvides de qué. Seguimos ahí en nuestra lectura base en Deuteronomios 8, vamos al 14. Ya lo leímos. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. ¿De dónde lo sacó? De tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Hermanos que estás aquí y los que están ahí conectados, los 35 que están ahí, nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Todos conocemos la situación o la historia del pueblo de Egipto, ¿verdad? Por más de 400 años fueron oprimidos, fueron llevados como esclavos allí a esa nación de Egipto a realizar trabajos difíciles, trabajos que los quebrantaban, que los afligían, amén. Fueron, lastimosamente, fue el pueblo de Dios allí maltratado fuertemente. Y es a quien Dios le dirige estas palabras que estamos diciendo, hermanos. Nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Miremos Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice: después de que murieron todos los de esa generación, o sea, los que estaban allá en Egipto, mire lo que pasó. Creció otra que no conocía ¿a quién? Al Señor. Y ahí viene la palabra que estamos estudiando. Ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. O sea que a esa generación se les olvidó de dónde Dios los había sacado. Amén. Los israelitas, al olvidarse de dónde Dios los sacó, mire lo que pasa. Vayamos al 11, ahí mismo. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron, vea, al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado ¿de dónde? De Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses. Hermano, yo no sé cómo ha sido tu vida pasada, yo no sé de dónde te ha sacado Dios, pero no puedes olvidarte de dónde te ha sacado el Señor. A algunas personas se les olvida dónde estaban antes, amén. Y algunos se vuelven hasta orgullosos, altivos, y miran a otros mal, porque los ven en unas circunstancias deprimentes, difíciles, tristes, pero se les olvida que en algún momento pasado ellos también estuvieron así, o quizás peor, porque se les olvida de dónde han venido. Y la única cosa que te va a ayudar a ser humilde en la vida es que nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Gloria a Dios por ese amén. La única cosa que nos va a ayudar a ser humildes es que nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Pero una cosa quiero que tengas claro, es que no te olvides.
pero que eso tampoco ahora afecte tu realidad. Entonces, según estos versículos que hemos leído, el Señor nos anima a que no nos olvidemos de Dios, a que no nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Y como tercera cosa que no podemos olvidarnos es de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Repítalo, no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y vamos a nuestra base ahí en Deuteronomios 8, ahora en el versículo 16. Dice, no te olvides que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Hermanos, nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás antes no éramos nada. Muchos estaban perdidos en la droga, en el vicio, pornografía, adulterio, fornicación, en la ruina, en la escasez, en la miseria. Y hoy Dios te tiene en un mejor lugar. Nunca olvides de dónde te sacó. Nunca olvides las veces que Dios te ha perdonado. Nunca olvides las veces que el Señor te ha ayudado, te ha provisto en medio de la escasez. Nunca olvides, amén, que el Señor te ha sacado de muchos problemas. Nunca olvides que el Señor te ha protegido, amén. ¿A cuántos Dios los ha protegido? ¿A cuántos Dios los ha librado de la muerte? A mí, Dios me ha librado de la muerte. No olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios ha hecho muchas cosas maravillosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, no podemos olvidarnos de esas cosas. ¿Sabe? No sé si voy bien de tiempo. Leamos un momentico aquí Marcos capítulo 8, versículo 16. Rapidito para esto, no lo tenía, pero bueno, vamos a, me vino a la memoria esto. Marcos 8, 16. Vamos a leer. Mire, ¿qué pasa aquí? Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Quiénes estaban discutiendo? Te pongo en contexto. Los discípulos y Jesús. Estaban en una barca y dicen que discutían porque ¿será porque no trajimos pan? Y sigue el versículo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Mire, recordáis la palabra de esta enseñanza. Mire, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos respondieron 12 y 7, 19. Dejémoslo ahí. ¿Por qué era la discusión al comienzo? En el 16, ¿por qué era la discusión que había? Porque no había pan. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Traerles a memoria. ¿Por qué dicen que no hay pan? ¿No se acuerdan que yo multipliqué los panes y alimenté a mucha gente y sobraron muchos pedazos? Entonces, ¿por qué dicen ustedes que no habían pan? O sea, esos discípulos eran olvidadizos. Y es lo que Dios hoy nos está diciendo. Ey, acuérdate de lo que ya yo hice. Acuérdate de lo que yo he hecho por ti. ¿Cómo se te puede olvidar algo que Dios hizo en tu vida? A muchos se les olvida que Dios los rescató de la misma muerte. Y hoy se dan el gran lujo de darle la espalda y andar faroleando como si nada hubiera pasado. Qué injustos somos a veces. Entonces, mis hermanos, uno, no olvidarnos de Dios. A mí me gusta hacer mucho resumen porque para que nos quede grabado. Primero, no olvidarnos de quién. Segundo, no olvidarnos de qué.
¿De dónde te sacó Dios? Tercero, no olvidarnos de qué, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y viene la cuarta y última. Hay muchas, pero yo hoy quise resumir 4. La cuarta y última, no te olvides de las promesas que has hecho a Dios. Wow, se acabaron los amén. Todo iba bien. ¿Cuántos de los que estamos aquí escuchando, tanto los que están ahí conectados y ustedes, le han hecho promesas a Dios? Todos le hemos hecho quizás algún día promesas a Dios. Amén. Por lo general le hemos hecho promesa a Dios en momentos de dificultad, ¿verdad? Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Si usted se siente identificado con alguna, no es casualidad o es mera casualidad. Pero muchas veces así le prometemos a Dios. Señor, si me das en empleo, te prometo que me convierto al evangelio. Vea, cada rato escucho esas promesas. Señor, si me ayudas a salir de mis deudas, te prometo que nunca más vuelvo a llamar a un prestadiario. Hermano, y quiero decirte algo. Quizás ya tú te has olvidado de esas promesas que le has hecho a Dios. Pero Dios nunca se olvida de una promesa que nosotros le hacemos a Él. No sé si recuerdan la historia de Jacob. Un día Jacob salió huyendo de su casa porque su hermano lo quería matar. Acuérdense de esa historia cuando le robó la primogenitura y Esaú salió atrás a matarlo. Amén. ¿Cómo salió Jacob? Con una mano adelante y otra atrás. Solo tenía un palo en la mano y una piedra como almohada, como cabecera. Tuvo un sueño donde Dios se le reveló a este hombre y le hizo una promesa. Mire, Jacob le hizo una promesa, le dijo: Señor, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si fueres conmigo en este viaje, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, y esta piedra se convertirá en un altar para ti. ¿Cuántos han leído esto en la Biblia? Y se fue. Pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años, y Dios le dio pan para comer, vestido para vestir. Ya no era el pobretón que salió con una mano adelante y otra atrás. Ahora tenía ovejas, vacas, ganados, mujeres, hijos. Estaba súper bendecido. Dios vino una noche. ¿Qué hubo? Yo soy el Dios de Betel, donde tú un día ungiste una piedra y me hiciste una promesa. Más de 20 años pasaron y Dios fue a reclamar su promesa. A Jacob quizás se le había olvidado que hace más de 20 años le había prometido a Dios algo. Y Dios le dio todo lo que él pidió: pan, vestido, riquezas, familias, posesiones, tierras. Y Dios fue a reclamar su promesa. Así que puede que a ti se te haya olvidado, hermanos, las promesas que un día le hiciste a Dios. Pero, hermanos, ya habían pasado más de 20 años en este caso, y a Dios no se le había olvidado lo que Jacob le había prometido. Yo no sé qué le has prometido tú al Señor, pero lo que sí te puedo asegurar en esta mañana es que a Dios no se le ha olvidado. Quizás a nosotros ya se nos olvidó, pero a Dios no se le ha olvidado. Así, mi hermano, que si estás sufriendo de amnesia espiritual, porque a muchos esta amnesia se le termina convirtiendo en un Alzheimer espiritual. Después ya no conocen ni al pastor. Se les olvida la dirección de la iglesia. ¿Sabe? Dios hoy está dispuesto a sanarnos de esa amnesia espiritual.
No podemos olvidarnos de estas 4 cosas. Resumen, no podemos olvidarnos de qué? De Dios. No podemos olvidarnos de qué? De dónde te sacó, de allá del burdel aquel donde estabas. Tercero, no podemos olvidarnos de qué? De las cosas que Él ha hecho. Y cuarto, no podemos olvidarnos de qué. Ahora bien, yo creo que si hay algo de lo que sí necesitamos olvidarnos, ¿sabe? Y lamentablemente no lo podemos hacer muchas veces. Si nos olvidamos de Dios, que es nuestro creador, que nos sacó de quién sabe dónde, que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, al cual le hemos hecho muchas promesas, pero no podemos olvidarnos quizás, amén, de algunas cosas. Y lo que deberíamos olvidar, amén, lo vivimos recordando a cada instante. ¿A quién deberíamos estar recordando cada minuto? A Dios. No, pero lo que vivimos recordando es que yo fui abusado, es que mis padres me abandonaron, es que a mí me maldijeron y me dijeron esto cuando era niño. Y eso parece que todos los días nos hace mella ahí en nuestra mente y no lo olvidamos. Pero sí nos olvidamos que Cristo murió en una cruz y dio su vida por ti. Sí nos olvidamos de que Él te dio el empleo, que te dio la familia, que te ha bendecido con salud, con vida. Hermano, ¿cuántos recuerdan la historia de José? José, aquel joven soñador que fue vendido por sus hermanos, que fue metido en una cisterna y luego fue comprado como esclavo y llevado a Egipto, amén. Después de todo lo malo que él tuvo que vivir, llegó un momento en el que Dios lo bendijo y lo prosperó. Todos sabemos esa historia. Le dio una esposa allá en Egipto y le dio un primer hijo, o mejor dicho, le dio un hijo. Uno de los 2 hijos se llamó, ¿cómo? Efraín. Efraín, ¿qué significa Efraín? Dios me hizo fructífero. Eso está en Génesis 41, 51, pero no lo vamos a leer para no demorarnos. Le dio un hijo llamado Efraín, que significa Dios me hizo fructífero, o sea, Dios me prosperó. Pero note algo, hermano. En aquella época los nombres no se ponían como hoy en día porque se escuchan bonitos. Por ejemplo, hoy encontramos Brian Steven. Wow, se escucha bonito, ¿verdad? O Michael Messi, o Messi, ahora como están de moda los futbolistas. Michael Giovanni. Antes los nombres se ponían era por eso, porque me gusta cómo se escucha, rima, pega. Amén. Pero en aquella época los nombres se colocaban era por alguna situación o circunstancia que vivían en ese momento. Y José en este momento, cuando nace Efraín, estaba bendecido, estaba prosperado. Y por eso puso su nombre Efraín, que significa Dios me hizo fructífero. Pero quiero decirte algo, hermanos, ya voy a terminar. Efraín era el segundo hijo. El primer hijo, ¿cómo se llamó? Manasés. El primer hijo se llamó Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y mis amarguras. Te lo resumo. Manasés significa olvido. Amén. Manasés significa olvido. Pero note algo, mi querido hermano. Hoy todo el mundo quiere tener un Efraín. Todos queremos tener un Efraín. ¿Cuántos quieren tener un Efraín? Ya yo no puedo, mi esposa ya se desconectó, pero si tuviéramos la oportunidad de tener un Efraín, yo la mando a reconectar nuevamente con tal de que naciera un Efraín. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Prosperidad, bendición. Pero sepa algo, y es que para que pueda venir un Efraín, primero tiene que nacer un Manasés. Muchos quieren Efraín sin haber tenido a Manasés.
Muchos viven amargados todavía, recordando el pasado y todo lo que sufrieron y todo lo que vivieron, y así pretenden que nazca un Efraín, que Dios los bendiga, que Dios los prospera. Primero tienes que sanar tu corazón, primero tienes que perdonar. Muchos aquí necesitan perdonar, necesitan cerrar esa historia, ese capítulo, para que entonces pueda venir una bendición, pueda venir una nueva bendición. Amén. Para que José pudiera fructificar y prosperar, primero tuvo que olvidar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que él un día, por cosas de Dios, encontró nuevamente a sus hermanos. ¿Qué? Los que lo vendieron, los que lo querían matar, los que le tenían envidia, celos. ¿Qué hizo José? ¿Los mandó a fusilar? Lo podía hacer, era el hombre más importante, el segundo hombre más importante sobre la tierra. Pudo haberse hecho justicia y matarlos a todos. Pero ¿qué hizo? Los recibió, los perdonó, los bendijo, sanó su corazón, olvidó lo que quedó atrás. Y entonces así pudo prosperar. O sea que no es posible fructificar si no olvidas primero, si no perdonas primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que mucha gente no ha podido olvidar, hermanos. No ha podido perdonar los rencores que tiene del pasado. No han podido olvidar sufrimientos que han vivido. No han podido olvidar una traición, un abuso. No han podido olvidar un episodio doloroso en sus vidas. Y así no pueden fructificar. Así no pueden ser prosperados. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero de Dios sí nos olvidamos muchas veces. Amén. No nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios es en nosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí entendiendo? Y quiero cerrar, amén, con una cita en Isaías 43, 18. Isaías 43, 18, que ratifica lo que acabo de decir. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ¿qué? Las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Mire, he aquí que yo hago cosa nueva. Tu historia pasada, Dios la quiere hacer de nuevo. Y pronto, vea, ya Dios ya está trabajando en eso. Eso significa que pronto va a salir a la luz. ¿Qué quiere decir? Que ya Él está trabajando en eso. ¿Qué nos toca a nosotros? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, Dios está diciendo en esta mañana, hermano, amigo que estás aquí, que está conectado a través de la red: yo hago cosa nueva, ya empecé a hacerla. Y pronto la conoceréis. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Una nueva historia. Dice: abriré un camino nuevo en el desierto y ríos en la soledad. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Olvídate del pasado. Olvídate de lo que te tocó sufrir, de lo que te tocó padecer. Deja que Dios sane esa herida, cicatrice esa herida abierta. Mientras no pase eso, no hay bendición, no hay fructificación, no hay prosperidad. Lo que estás anhelando no puede llegar. Primero es Manasés y después Efraín. Colócate en pie en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que se lleve toda amnesia espiritual. A muchos se les ha olvidado todo. Han perdido hasta su identidad. En el peor de los casos, una persona que sufre de amnesia no se acuerda ni de cómo se llama. Y así hay muchos cristianos, inclusive que vienen a la iglesia,
Pero así como vienen, se van, ¿sabes? Y no es la intención. Dios desea que cada día tú tengas una experiencia nueva. Dios desea que cada día tú le conozcas un poco más. Te enamores de Dios. Si alguien aquí hoy quiere tomar una decisión, ¿sabe? Esto es algo voluntario. Y quiere tomar una decisión de dejar atrás su pasado, de olvidar, de sanar, de perdonar. Este es el momento. Dios ha abierto este espacio para que tú vengas a este lugar y tomes una decisión. Te aseguro que Dios va a escuchar tu oración. Dios va a sanar esa herida que está abierta. Yo sé que es difícil muchas veces perdonar a alguien que te ha hecho algo muy difícil. Quizás alguien que abusó sexualmente de alguna joven o algún joven. Y todos los días eso viene a la mente, ¿sabes? Eso no te deja ver la gloria de Dios. Tienes que perdonar. Ese esposo que un día te fue infiel y tú todavía no has podido superar eso, porque todos los días recuerdas cómo sucedió. Tienes que perdonar. Por eso el enemigo muchas veces se sale con la suya, porque sabe que a muchos les cuesta perdonar. Pero hoy hay un pueblo inteligente en este lugar que no va a continuar dándole gusto al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, aunque a usted le cueste, hágalo. Perdone, sane su corazón. Y le aseguro que usted hace eso y sale hoy de aquí embarazado de un Efraín. ¿Cuántos quieren salir embarazados de un Efraín? Mira, que hay una valiente. ¿Quién más quiere hacer un compromiso con Dios? Muchos se han olvidado de Dios. ¿Sabe? Por esta casa han pasado miles y miles de personas. En esas sillas donde usted está sentado, ahí se han sentado miles y miles de personas. En más de 40 años que existe este lugar. ¿Dónde están hoy muchos de esos? Algunos están en otras iglesias, otros son ministros y le sirven a Dios hasta en otros países. Pero una gran mayoría hoy ni se acuerdan de Dios. Ni se acuerdan que un día estuvieron aquí, le sirvieron, le entregaron su corazón a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Bueno, hay una sola valiente. Si hay alguien más que quiera hacer un compromiso, este es el momento. No tenemos toda la mañana. Hay otra valiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí están viniendo. Dios está tocando corazones. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Hermano, no me mire a mí. Usted que está allá, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahí vienen 3 valientes más. Usted comience a clamar. Vamos, levante su mano allí. Vamos a desatar en unos cuantos minutos una atmósfera en este lugar. Se va a desatar una atmósfera en este lugar. Hay un poder fluyendo ya en este lugar, poderosísimo, grande. Y está comenzando a ministrar corazones. Comienza a clamar, comienza a orar. Comienza a decirle a Dios, primeramente, perdóname, Señor. Comienza a pedirle perdón al Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de Él. ¿Quién más quiere venir? Vamos, allá viene mi hermano.